Gloria sea al Señor. Estamos de vuelta alabando al Señor. Reprendemos toda obra del diablo. Yo quiero pedirle, oveja de mi Señor, que está ahí en la libertad de su casa, de su oficina, no sé si tal vez le tocó quedarse en algún turno en la empresa para la cual Dios le ha permitido que usted labore, pero yo voy a pedirle un favor, que por favor nos unamos todos a orar en esta hora, que por favor tomemos todos autoridad, mis hermanos, de toda fuerza del infierno, que sabemos que no pierde tiempo, hermano, pero tenemos que tomar autoridad nosotros. Ayúdenme a orar ahí en su casa. Estamos atando y ligando toda cadena del infierno. Yo vengo, Señor, como ministro de tu Espíritu Santo, rompiendo toda obra del infierno. Vengo destruyendo en esta hora toda potestad de Satanás que está estorbando la señal libre, limpia, rápida, ecuánime de nuestro router. En el nombre de Jesús de Nazaret vas a soltar ahora la señal. En el nombre maravilloso del Cristo de la gloria, nosotros predicamos para gloria de su santo y precioso nombre. Aleluya. Porque Él vive para siempre. Porque Él reina, se glorifica su nombre por los siglos de los siglos. Gloria y honra sea siempre al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Pues voy a tal vez solo repetir un momentito lo que estuvimos hablando y tal vez le voy a dar a Marian que me ayude para buscarme la señal ahí. Hermano precioso, no vaya usted a creer que salido de esta necesidad, de esta pandemia, la gente va a salir a buscar a Dios. Por supuesto, algunos sí, algunos escarmentamos como cualquier humano porque vimos que esto no es juego, hermano, que ciertamente las compañías farmacéuticas o gobiernos raros o los gobiernos tras los gobiernos se han valido de esto, puede hacer, hermano, pero nosotros no tenemos testimonio de eso, ¿verdad? Sino nosotros sabemos que sí hay una enfermedad, que sí hay gente que está grave, que hay gente que ha muerto, lo muestran las noticias. Y quisiera preguntar nuevamente si ustedes nos están viendo bien, si reciben ahora sí la señal de una forma correcta, que nos han dicho por ahí que sí hay señal. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Cómo ven la señal, ovejitas? Por favor, indíquenos, porque sí nos interesa saber que ustedes nos están viendo. Kevin, ¿podrías enviarme de nuevo ese mensaje si nos estás viendo? La Lic Patti dice que sí hay señal. Nuestra hermana Patti confirma que nos está viendo bien. Josué Pineda que sí está mejor, dice. Vaya. Mi hermano Josué Pineda, si pudieras quedarte, Josué, tienes que salir por otro mandado y regresas. Me agradaría porque hay algo que el Señor me dio y lo voy a compartir. Mi hermano Robert dice que está bien. Mi hermana Margaret, mi hermana Irlanda también menciona que se ve bien, que nos miran en el nombre del Señor, que nos están viendo bien. Tal vez mucho ahí para la imagen siempre esté un poco más nítida. Gloria a Dios. Hermano precioso, quiero decirle algo. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que saber, hermanos, que el tiempo de la gloria de Jehová está allá. Y la Biblia dice que la gloria de esta casa postrera sería 7 veces mayor que la de la primera, hermano precioso. Y esa primera no solo es el inicio de la iglesia de los apóstoles, que fue una iglesia invaluable, que el lugar donde ellos se reunían y oraban o alababan a Dios, temblaban los lugares, hermano. Mire qué poder el de esa iglesia, hermano. Que cuando retuvieron a Pedro para matarle finalmente, cuando se había llegado su tiempo, José fue el escritor de aquel tiempo, el cronista dice que él dijo: no soy digno de morir como mi amigo, como mi Señor. Aleluya. ¿Por qué de pagarle mal a quien solo bien me ha hecho? Y él pidió
crucificase cabeza abajo, hermano, no sintiéndose digno, hermano, de morir como murió el Maestro. Gloria, honra y alabanza sea a Jesús. Nosotros como iglesia debemos de saber, hermanos, que todo esto que estamos viviendo no es algo nuevo. A la iglesia la han perseguido, se tuvo que reunir en catacumbas, no uno ni por 2 años, sino estuvo así por varios reinados, por 2 centurias mínimo, hermano, hasta que en el reinado de Constancio se detuvo la persecución, puesto que su madre Helena se había vuelto al evangelio. Y esto hizo que se le detuviera la persecución, la iglesia se relajó y ya vino otro pecado. Fue el tiempo en que el mundo entró a la iglesia, como que al final a todo ser humano y directamente a la iglesia le cae bien, hermano, un poco de persecución, un poco de batalla, de opresión. Por eso salimos de una lucha para caer en otra. Decían los abuelos, del sartén a las llamas y de las llamas a las brasas, hermano. Pero viene el día, hermano, en que descansaremos de toda obra fatigosa. Viene el día, hermano, en que vamos a poder volver a la casa de la cual salimos para glorificar el nombre santo de Jesús y honrar su nombre. Aleluya. Y el tema que hoy me trae predicar se llama la espada de Goliat / la espada de David. Quiero por unos minutos hacer un preámbulo de David. No voy a hablar tanto del encuentro que para Goliat fue nefasto y para David fue victorioso, como quiero hablar de esa espada. Escúchenme pues, oveja. Y para dicho efecto, hermano, dice la escritura, hermano precioso, que venía, estoy leyendo en el libro de Samuel, hermano de mi corazón. Oh, gloria sea al nombre del Señor. El capítulo 17 y versículo 45, hermano, si usted pudiera tenerlo ahí, hermano. 17:5 dice que Goliat traía un casco de bronce. Mire cómo viene su enemigo y mi enemigo a mí. Él no viene desnudo, ni descubierto, ni desprevenido. Él viene con todo un traje, hermano. Si fuera hoy, sería un chaleco antibalas con placa de cerámica y de nivel 5, 7 de Kevlar y no sé qué cosas, hermano. Pero no vendría desarmado. Vendría con las armas buscando destruirte, hermano, porque eso es a lo que el enemigo ha venido, a matar, a hurtar y a destruir. Hay gente, hermano, que se quedan en agonía hasta por 6 meses, 1 año agonizando en aquellos aires. Eso no es de Dios, hermano. Usted debe de acercarse a la gente enferma y predicarle a Jesucristo, que no agonice, que ellos se aferran a la vida, hermano, porque saben que no han todavía recibido salvación. Pero cuando un alma es salva, hermano, mi pastor, que también era médico y cirujano, dice que algo que a él lo impresionaba, y lo he predicado, hermano, es que la gente evangélica se moría como palomitas, hermano, en sus habituales clases que daba él, hermano, como residente R6, R1, las siglas que ustedes los galenos utilizan. Mi pastor vio la muerte, la defunción de cientos de personas. La ve cualquier doctor, pero la diferencia era abismal, siendo que él se crió en una casa evangélica. Él veía como el cristiano, hermano, mansito como paloma, cerraba sus ojitos y se encontraba con su Señor. No hacía el impío, no hacía el pecador, hermano. El que sabe que debe dar cuentas a Dios de una vida de desgracia nefasta, que tuvo hijos y los dejó a su suerte, que hirió corazones, hermano, que estafó personas y que cree que la justa y divina mano de Dios no le va a alcanzar. Ahí, hermano, está la lucha, aleluya. Pero dice la Biblia, hermano, que traía un casco de bronce en su cabeza. El bronce en la Biblia es juicio o maldición. Y llevaba una cota de malla, o sea, todo un traje de malla, hermano. Era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina entre sus hombros, hermano. Mire que deje lo protectora que era el traje que usaba Goliat.
era impresionante. Miren, pues no se... Satanás siempre va a querer parecer más de lo que él es. No se le olvide, como en esta enfermedad. ¿Por qué hay gente interesada en hacerla parecer más de lo que realmente es? Que acuso, es decir, no es un juego, hermano. Pero ¿por qué hay gente que vive del pánico, gente que vive de destruir almas, de descomponer los nervios, de agitar las aguas? Pues así venía esa gente pariente de Goliat. Yo digo que sí, hermano. Y dice la escritura, y el asta de su lanza era como de un rollo de telar o de hilar gigantesco, hermano. Bueno, si se toma en cuenta que Goliat midía casi 4 metros, calculen la armadura de ese hombre, hermano. E iba el escudero delante de él, hermano, de mi corazón. Oiga, qué terrible todo lo que este hombre traía para estorbar, hermano, de mi corazón. Pero mire qué terrible, porque yo veo aquí lo más precioso, hermano, que cuando se acerca el rey David a la línea de batalla, aquel hombre que venía como paladín fortificado se burla de David y le dice: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos y piedras. La voz de aquel hombre, hermano, se imagina qué tráquea la que tenía ese hombre, hermano. Si daba voces de un monte al otro monte y todos le oían, porque así lo hace el diablo, hermano. Él deja oír su voz para impresionar las almas, como lo hacen los leones, como rugen, hermano, y asustan a las presas. Así es el diablo, hermano. También él es un bocón mentiroso. La Biblia dice que él es padre de toda mentira. Desde el inicio él fue el padre de la mentira, hermano. Así que en esta hora y en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero decirle algo, hermano, que el Dios de la gloria quiere bendecirnos. Y oiga, pues Satanás se levanta para detenernos. David llegó, hermano, fortuitamente. David se acercó a sus hermanos por órdenes de su padre a dejarles comida, porque llevaban meses ya en el campo de batalla y no se animaba uno ni se animaba el otro. ¿Sabe algo, hermano? Y no con ese gigante, pues, que valía por cuánto, si él salía por 6 meses en la mañana y en la tarde a retar a los hebreos. ¿Quién de entre ustedes se pelea conmigo? Bueno, si era tan hombrecito, ¿por qué no se iba junto con el ejército a atacar a Israel? Porque los demonios al final, la Biblia dice que tiemblan y creen, no solamente creen al nombre de Jesús, sino que tiemblan a su presencia. Entonces lo que hacen es solo vociferar, levantar su voz, gritar, porque saben que el humano ante el temor se detiene y retrocede, hermano. Pero aunque tengas temor, camina, adelántate. Hace muchos años había un libro que se vendía en nuestros medios, que se llamaban, si algunos se recuerdan entre el público, Selecciones de Ritges. Y ahí leí yo, hermano, hace 40 años tal vez leí, que decía que el mismo temor que sienten los cobardes en la guerra es el temor, ese mismo temor lo sienten los valientes, el mismo miedo. La diferencia es que el cobarde retrocede o se detiene. En cambio el valiente, a pesar del temor, de la angustia, él sigue adelante, hermano, aleluya. Así que vamos adelante, aunque sientas la aflicción, aunque el enemigo te ponga dolores de cabeza y te dice, estás contagiado, el oxígeno, o que te sientes con cefalea. No, hermano, en el nombre de Jesús no te detengas. Ponte ahora tú el casco de la paz, de la fe, el yelmo que Jesucristo le da a su iglesia, porque tampoco Él nos envió desnudos. Jesús dijo, he aquí yo os echo entre serpientes, escorpiones y toda fuerza del infierno, mas confiad, porque os he dado autoridad de toda operación del diablo. Aleluya, oveja de mi Dios. En el nombre de Jesús, este hombre vino para destruir a David. Pero aquí hay un detalle, hermano, tan precioso. Cuando Saúl también vio a David, lo menospreció, porque era un niño. Saúl ya era un hombre. Los hermanos de David lo menospreciaron y se burlaron de él. Lo menospreció Goliat. Mire, hermano, pareciera ser, ¿verdad?, que el área que traía afectada el rey David era el menosprecio. ¿Qué área traerás tú, hermano? ¿Qué área traeré yo? ¡Ay, tan feo eso! Esa ropa te queda fea. Ese pelo se te ve mal. ¿Por qué escogiste ese carro? ¿Por qué escogiste esa carrera? Mira que, hermano, no se deje.
Rompa con toda maldición de humillación, hermano, hombre, de todo espíritu de menosprecio, de inferioridad, que todos tienen derecho a ser feliz, menos usted, que todos tienen derecho a que les vaya bien y usted tiene obligación de que le vaya mal. No, David tuvo que, mire, los enemigos que halló David eran más poderosos dentro de su pueblo que el ingrato hijo del diablo de Goliat, porque fíjese, hermano, que tuvo que convencer David al rey Saúl que le permitiera enfrentarse al gigante. Y dice el 17:37, 36 o desde el 35. Wow, hermano, no, desde el 34 respondió David a Saúl: tu siervo era pastor de las abejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algunas de los corderos de la manada, mire lo que agarra el diablo chuco, hermano, los corderitos, yo salía tras de él y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, echaba en contra de su quijada y lo quebraba y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea que David se hizo el quite, o sea que no era tan fácil. Mire lo que dice aquí: también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y Jehová sea contigo. Miren, hermanos, tenemos que tener también la bendición de los que nos cubren, aunque no crean en nosotros, aunque te envidien, aunque te menosprecien, pero necesitamos la bendición, porque le dijo: ve y que la mano de Jehová sea contigo, hermano. Entonces el 45 dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada. Mire lo primero que mencionó David: y vienes a mí con lanza, y vienes a mí con jabalina, mas yo vengo a ti. Mire qué locura, hermano. Sinceramente, para cualquiera que lee este relato, ustedes que me oyen, que se burlan del evangelio, tienen razón en burlarse. ¿Sabe por qué? ¿Quién se va a enfrentar a un paladín de casi 4 metros con toda la armadura que ya le dije y no va a llevar nada en su cuerpo? Entonces dice la Biblia: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú, le dijo, has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo y te daré hoy entre los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y todos sabrán que hay Dios en Israel. Mire, hermano, si tanto confía usted en sus dioses, ¿por qué no rompe la ley, pues? Porque usted tiene que someterse a un gigante mayor que usted. Yo también, hermano. Para eso están puestas las autoridades. Que el Señor bendiga a todas nuestras autoridades, les dé ciencia, sabiduría, conocimiento y temor a Jehová, hermano. Nuestra Constitución dice que nosotros invocamos el nombre de Dios. Eso está al principio en nuestra Carta Magna. Ahí dice, hermano, invocamos el nombre de Dios, aleluya, y procuraron hacer leyes que fueran gratas a los oídos, a los ojos de Dios, hermano. Yo quiero testificarle en esta hora que David no se amilanó, hermano. David dice que se adelantó a la línea de batalla. Él llevaba su onda, hermano, más o menos de este tamaño, con una piedra lisa de río. Escogió 5 piedras lisas de río, no escogió cualquier piedra. Para los que hemos ido a un río, hermano, los que hemos tenido la fortuna de disfrutar ríos, hermano, ¿verdad? Que qué deleite. Por ejemplo, el río Mongoy, hermano, qué río tan delicioso, el Naranjo, el Zarco, el Suchate, hermano, aunque esos ya son muy grandes, hermano, el Polochic, que pareciera más un lago, hermano, que un río. Pero los que hemos vivido eso, hemos visto las piedras de ahí tan lindas, lisitas, sí, pero se hicieron lisas de golpe a golpe, a golpe, a golpe. Por eso no te enojes también, hermano. Dios te está limando las asperezas, te está quitando todas las astillas, las aristas con las que tú golpeas. Que alguien te saluda: ¿cómo amaneciste? Bien. De una vez apagas a la gente, hermano. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. No, hermano. Mire, ahí Dios lo va limando a uno hasta que uno aprende: ¿cómo estás?
Pues mira, bendito sea Dios, estoy bien. O ora por mí. Estoy en batalla, pero confiando en el que vive. Pues David no escogió cualquier piedra, escogió 5, porque son 5 ministerios. A uno lo nombró apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Jesús fue a la batalla de la nueva empresa llamada la iglesia de él, con 5 ministerios a los que iba a lanzar con una onda. Por eso escúchame, hermano, que estás ahí al otro lado. Si tú quieres enviar a alguien lejos, necesitas una onda larga, necesitas, hermano, tener una infraestructura para poder botar gigantes. El Señor le dio a mi pastor rápido una misión evangélica que creció y se expandió para poder enviar con economía a ministerios, a la Dominicana, a Israel, a Cuba, hermano, a San Francisco, California, Alaska, Alemania, Japón, a Corea, a derrotar a los hombres grandes de allá. Aleluya. Tú necesitas ser enviado por alguien. Tú no puedes volverte parte y juez a la vez. No, hermano. Debe de haber alguien con autoridad y fe que te envíe para derrotar gigantes. Aleluya. Por eso, padre de familia y mamá ahí, conviértete en una onda y dile a tus hijos, hermano, hijo, como hizo el rey David con sus piedras, díselo: yo te envío en esta hora para que destruyas gigantes, para que destruyas oposición, destruyas gigantes como el orgullo, como la vanidad, el odio, la venganza, hermano, que carcomen el alma de los hombres. ¿Cómo me va a decir usted, hermano, que hay gente que en los supermercados se pelea por llevarse un rollo de papel? No, hermano, no es correcto. Y si va un anciano, espérese, deje que pase él. Aleluya. La Biblia dice: delante de las canas te inclinarás, porque corona de Jehová son los nietos, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando envejezcan tus viejos, no los mandes a un asilo. Probablemente él no quiera vivir contigo, eso es otro problema. Si él quiere quedarse en su casa, ayúdale, envíale a alguien que le cuide, que haya siempre alguien con él. Ahora las cámaras, pues accesibles que son, hermano, para poder ver qué hace tu mami o tu abuelo todo el día. Siembra, porque para eso vas tú y yo, si los días se alargan sobre esta tierra. Oh, hermano precioso. Y mira, hermano, entonces dijo David: tú vienes a mí con espada y lanza. Él confiaba en su armamento. Miren, hermano, los hombres más poderosos están en sus casas ahorita. Dígame, ¿dónde están los ilustres, los letrados, los sabiondos, los que conocen, los que escriben, los que enseñan? Están todos recluidos en sus casas, porque el día que Jehová cierra la puerta, la Biblia dice que nadie abre. Se lo voy a repetir: cuando Jehová cierra, nadie abre. Lo voy a repetir una tercera vez: cuando Jehová cierra, nadie abre. Y Jehová encerró a los humanos por el tiempo que a él le plazca hacerlo, y bendito sea su nombre. Él gobierna entre los hombres. Aleluya. Procure no cortar la comunicación, porque quiero al final hablar sobre este púlpito en el cual hoy estamos transmitiendo al mundo entero, porque luego que se cortan las transmisiones, se agrega y se agrega gente hasta el punto de que solamente en el tiempo de la pandemia hemos logrado llegar casi a 25,000 personas, para la gloria del Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, hermano de mi corazón, que cuando David derrotó al gigante, dice la Escritura: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Mire, pues hay una ley en la guerra hasta el día de hoy, que es la ley del botín, que el país que es dominado por otro, por ejemplo, si Guatemala fuera dominado por un gobierno extranjero, que confesamos nunca va a ser así,
Todo lo que hay en mi casa le pertenece al soldado, al oficial que al final hubiese tomado mi casa. Le pertenece a él, se lo lleva como botín de guerra. Eso así ha sido. En la Segunda Guerra Mundial los soldados agarraban las cosas de los alemanes y las ponían en el servicio postal de aquella época. Métase a YouTube, ahí va a ver cuántas riquezas se trajeron a Estados Unidos, pagando así los gastos en que de alguna manera se había incurrido en shock sentimental, psicológico, en la pobreza, hermano, que había generado ese señor enfermo, ese anticristo llamado Adolfo Hitler. Pues este hombre se llevó las armas a su campamento, a su tienda. Ahora yo quiero que usted ponga eso en contexto, déjenlo un momento ahí. Mire, pues esto nunca lo he predicado antes y lo voy a desglosar en otra ocasión porque recién me lo habló el Señor. Pero así como Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, Jesús, figura de David, Goliat, figura de Satanás, y los filisteos, figura de los demonios. Mire, Israel no había quien se animara a pelear contra el filisteo, que era Satanás. Entonces tuvo que venir Jesús, enfrentóse a Satanás y lo derrotó. Porque la Biblia dice que públicamente, hermano, lo avergonzó, lo exhibió. Nuestros ojos no lo vieron, pero lo vieron las Pléyades. Ahora escuche esto. Esto es más delicado todavía de decir. Mire, qué tremendo, hermano. Porque así como hizo Jesús, somos su cuerpo y él es la cabeza. Oiga, hermano, también el Señor derrotó a Satanás como David a Goliat. Primero la pedrada y cayó. Y después David vino y le cortó la cabeza en dos partes. Por eso primero venció a Satanás en la cruz del Calvario y al final lo va a echar al lago de fuego cuando termine todo, cuando pasen todos los juicios, cuando se hayan dado las 7 resurrecciones, cuando se hayan levantado los muertos en Cristo y se hayan levantado también los pecadores, porque si usted no lo sabía, va a haber una resurrección de todos aquellos, o un levantar de todos aquellos que se murieron sin Cristo, que se murieron peleando contra Él. Les van a dar cuerpo y toda rodilla se va a doblar, le van a dar cuerpo y toda lengua confesará, le van a devolver el habla que Jesús es el Señor. Ahí ya querés recibir a Jesús, querés profesar la vida de fe, la vida de humildad. Ahí el Señor va a venir con su báculo de hierro, Él va a venir, hermano, con su trono y todos sus ángeles, y todo mundo se va a arrodillar delante de Dios. Le pregunto algo, ¿usted se arrodilla delante de Dios, hermano? ¿O usted le habla de tú a Dios? Tanta confianza tiene, que lindo, hermano. Hay que arrodillarse delante, mostrarse y honrarlo como a un rey. Hónrelo como a un rey, póstrese delante de él y dígale: eres mi rey, Señor. Y yo te bendigo por mi salud, Padre. Te bendigo por mis hijos, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Y escúcheme, hermano, el rey David empezó una carrera como no la tuvo rey antes ni después. No, reinó 40 preciosos años. Hermano, fue una fiesta de principio a fin. Pero aquí quiero decirle algo: no puede ser un hombre normal el que derrote a un león o a un oso, hermano. Tiene que tener una fuerza extra. Y la Biblia no menciona que David fuera grande, excelso en su cuerpo. ¿Sabe qué era la fuerza? Que David tenía la unción. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabe cuándo le caía la unción a David más? Cuando agarraba su arpita y la tañía, hermano. Ahí le bajaba el fuego de Dios. Por eso, hermano que me oyes, que tiene la doctrina que yo recibí, también doctrina de Dios es el cántico nuevo. Tan doctrina como poner las manos, tan la doctrina como el bautismo, como la doctrina de las obras muertas. Igual doctrina es el cántico nuevo, porque el Señor mencionó que le agradó tanto el muchachito que le puso él por sobrenombre el dulce cantor de Israel, que dijo: voy a restaurar el tabernáculo caído de ese muchacho. Y esa es el auge de la música y la alabanza que tiene la iglesia evangélica ahora, con sus naturales bemoles, con los desbalances y desequilibrios que genera esta. Y acuso decir, hermano, paga mejor la alabanza que la prédica, hermano.
Usted ve cantantes, no, yo no voy a mencionar nombres, pero que hicieron un nombre, una economía, un capital de las alabanzas, porque la alabanza genera alegría en el mundo. El tercer mejor negocio, música, hermano, porque los hombres fuimos creados para la alabanza de la gloria de Jehová. El alma se enternece. Está comprobado que las plantas, si tienen música relajante, se crecen mejor. Usted puede ver ahí en YouTube, hermano, experimentos. Ponga experimentos con plantas, con música cristiana, y ponga experimentos de plantas en crecimiento con heavy metal. No hay ninguna alteración. La cámara es 24 horas y se ve cómo esta música, hermano, de una vez mata a la planta. Tanto que los discos dicen la parte de atrás que esa música puede degenerar en convulsiones y en epilepsia. Calcule qué poderes tendrán las ondas musicales, pero la contraparte de eso es el bien que nos hace, la alegría, hermano, danzar, poder expresarnos a Dios, alzar nuestras manos y alabar su santo y maravilloso nombre. Qué hermoso es alabar al Señor Jesús. Pues David, hermano, tuvo un gobierno tan precioso. Tuvo David un reino tan lindo, hermano, tan hermoso, que él olvidó el pasado que Saúl le había hecho vivir. ¿Sabe qué figura de qué es eso? Mire pues, que en esta tierra nos ha tocado a todos que caminar en medio de circunstancias adversas. Tal vez le hace un touch a la pantalla. Y perdonen, hermano, los cortes y todo eso, hay mucho problema, pero eso es a nivel nacional. A los hermanos que nos ven fuera de nuestras fronteras hay mucho problema con las señales. Esto ha venido a converger también con los cambios climáticos. Ahora mismo en Guatemala están comenzando la época lluviosa, la mal llamada invierno, porque al parecer el invierno tal como tal debe de incluir la nieve. Nosotros, por el contrario, solo tenemos bajas temperaturas y lluvia. Pero, hermano, en el nombre de Jesús, quiero transmitirle a su corazón que se va a llegar el momento en que te va a dejar de perseguir Saúl. Te va a dejar de perseguir, hermano, los ancestros, los enemigos, la angustia, que mañana hay que juntar para pagar esto, que logras pagar esto y después viene lo otro, hermano. Por eso Apocalipsis dice, y descansaron de sus obras. Por eso cuando vamos a los velatorios, hermano, a las exequias de alguien, siempre se escucha, ya descansó, dice. Cuando mi madre partió a la mi Dios, cuánta gente no me dijo, ya descansó tu mami. Y definitivamente, hermano, es un trabajo de la carne. Pero te voy a decir algo, tú fuiste enviado con un plan del cielo. Tiempo del refrigerio, de la paz, se llega el tiempo en que todo se destraba, todo funciona para bien y para gloria del nombre del Señor. Y yo quiero adelantar un poco. Mire, fueron tantas las victorias de David, pero tenía secretos. Fíjese que se levantaba un enemigo y él consultaba a Dios. Él cargaba a su profeta y cargaba a un vidente, hermano, y levantaba sacrificio y le preguntaba, Señor, ¿pelearé contra tal enemigo o no lo hago? Usted hace lo mismo, ¿no, hermano? Usted se deja ir así. Antes de ir a pedir trabajo, usted se arrodilla y le dice, Señor, si es tu voluntad, Padre, que no solo sea un buen sueldo, Señor, que no solo sea un buen puesto, que no solo sean las buenas prebendas, pero que yo tenga libertad también de alabar, que te agrade a ti, Señor, porque yo soy tu hijo. Usted primero, antes de ir a la batalla, consulta la voluntad divina, pues David lo hacía. Y le decía, ve, porque yo he entregado a ese pueblo en tus manos. O sea que David ganaba un día antes la batalla. Un día antes Dios le decía, no vayas mañana, espera, ve por allá, embosca aquí. Dios le daba instrucciones. Jehová te da instrucciones a ti, ¿no? Cuando va tu hijo a la escuela, a veces no te ha dicho Dios, envíale este regalo a la maestra, al profesor.
Y no es como decimos en Guatemala hacer culebras, hermano. No, hermano, no. No, hermano, la Biblia dice que el presente, el regalo, abre el corazón del hombre. ¿O a usted no le gusta que le den regalos? Ah, muchas gracias. No, hermano. Verá que todos se alegran, hermano. Mira, aunque sea más el empaque, hermano, que no hay a qué hora se encuentre uno el regalo. Pero uno feliz con su, aunque sea de los 9.99, pues se lo regalaron, hermano. Entonces Dios le da estrategias a su pueblo. Y mira, hermano, David fue avanzando, se hizo hombre. Y después de hombre envejeció y tuvo sus hijos, hermano. Pero él le había dado la palabra a Salomón, que él iba a reinar después de él. Y si usted no sabe quién es Salomón, Salomón es el hijo que el rey David tuvo con Betsabé, la mujer con la cual él adulteró, esposa de Urías. El primer hijo de esa relación que tuvo David con ella se murió. Ese niño cayó en enfermedad. David lloró al bebé, hermano, lo lloró y Dios no quiso. El niño se murió por fruto de lo que el siervo había hecho y se fue. El segundo hijo que tuvo, le pusieron por nombre Salomón o Lemuel, es el mismo nombre. Lemuel es el mismo. Pues era, mire, tuvo que Salomón llevar el estigma, la marca, de ser el hijo sin factura. ¿Me entiende lo que le digo? De ser el hijo de la otra, del otro matrimonio, del que tuvo en la calle, un centenado. Saber qué burlas llevaba ese hombre, pero tenía la promesa de la misericordia de Dios. Miren, hermanos, el gran hombre de Dios que derrotó a cuanto enemigo se levantó. El día que lo derrotó su propia alma, porque el enemigo que derrotó a David se llamaba David. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No solo de, mira, tomate tus pastillas, échate tu, para la garganta, abrigar, no solo cuidados físicos. Le dijo, cuidado de tu alma. Tu alma te puede engañar. El alma es tremenda, hermano. Los ancestros, las potestades, los demonios. Escuchen, hermano, el día que David fue derrotado por él mismo, usted no crea que lo dejó Dios tirado ahí. La Biblia dice 7 veces cae el justo y las 7 Jehová le levantará. Alabado sea su nombre. La Biblia dice, hermano, que cuando el siervo cae, para su Señor cae y para su Señor también está de pie. Alabado sea su nombre. Y el día que David tuvo que echar mano de la misericordia de Dios, no hizo falta la bondad divina. Ahí venía el juicio, ahí venía la disciplina, pero junto con eso también venían los amores. Y por eso en uno de los salmos David dice, de tus misericordias cantaré por siempre, porque él no iba a cantar de sus victorias, porque él no iba a cantar de cuando derrotó a los... No, él dijo, de tus misericordias cantaré. Ese es el cántico que no pueden cantar ángeles. Los ángeles no saben lo que la misericordia es, porque no han tenido la necesidad nuestra de pedir perdón, de pedir auxilio, de decir, Jehová, levántame, no me dejes postrado en esta situación, levanta mi cabeza delante de mis angustiadores. Padre, sácame de este hoyo en el que yo mismo me metí, o mis ancestros me hayan dejado. Aleluya. David fue levantado en alto. Tuvo cantores. Asán, Emán, Jedutún. Él tuvo, hermano, un gobierno completo. Erigió 24 órdenes sacerdotales, que después las vemos aparecer en Apocalipsis, que dice Juan que él vio 24 reyes, 24 sacerdotes que quitaron sus coronas, se postraron y decían, santo, santo. Las mismas que David había puesto. David no reinó solo, hermano. ¿Usted reina solo o busca también la ayuda de los demás? David era joven y él lo reconocía, pero maduró 13 o 20 años, que son los que Saúl lo buscó para matarlo, hermano. No te preocupes, los Saúles llegan el día en que te los quitan y te dejan a ti solito. Te abren la carretera para que tú gobiernes, para que nadie se te oponga, hermano. Que lo que tú digas se va a hacer. Se llega el día, hermano. Se llega el día. Y David esperó el día, hermano. El trato fue duro, hermano. Duro. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo ha sido tu trato, hermano? Perdóname que me detenga, voy a poner mi Biblia acá todo. ¿Cómo ha sido tu trato, hermano? Esas lágrimas que están corriendo por tus mejillas,
ha sido tu trato, hermano? Tal vez tu papi nunca se sentó a decirte, mi hijo, sos lo más lindo que Dios me pudo regalar en esta tierra. Tal vez nunca te dijo tu papá, nena, mi hija, te has vuelto una niña hermosa. Tal vez nunca te han dicho, mira, papá, te va a ir bien, te va a ir mejor que a mí. ¿Cómo ha sido tu experiencia, hermano, tu trato? Ahora te toca a ti ser mejor con tus hijos. Ahora te toca a ti ser mejor con tus papás. Cuando mires a tu papá con temor por la edad, que porque se le subió la presión, acércate a él y dile, papá, este santo libro dice que Jehová es su sanador. Aleluya. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión me desperté como a las 3 de la mañana. Mi esposa aquí presente sabe lo que estoy diciendo. Mi mamá estaba recluida en el IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estuvo un mes inconsciente por una arritmia. Dos cardiólogos, sin saberlo, la medicaron, entonces la sobremedicaron, la intoxicaron. Ya ella de más de 70 años. El pronóstico no era nada bueno, pero Dios me había hablado por 3 profetas. Consulte, consulte, consulte. Y una madrugada me desperté yo, hermano. Pum, 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 el corazón, hermano. Y me dice, María, papi. No, le dije, esa es mi mamá, le dije. Ya yo me había hecho amigo de todo el hospital, hermano, de los policías, de las enfermeras. Le llevaba regalos a las personas de la par. A mi mamá la tenían amarrada porque ella convulsionaba. Le pusieron una tablilla para que no se mascara su lengüita, mi linda. Y yo les llevaba regalos, Biblias. Saludaba a todos, le decía, le encargo a mi mami. Esa madrugada llegué y le dije, mire, perdóneme, yo soy pastor del evangelio. Ah, usted es el pastor y esto y lo otro. Mire, mi mamá más cerquita. Hágame favor, solo créame. Me desperté angustiado. Algo le está pasando a mi mamá. Hágame favor de irme a ver, perdóneme, se lo ruego. Y me dijo, mire, solo porque usted es el pastor, hermano. Y se fue. Y cuando empecé a ver el movimiento, hermano, y ahí venían unos doctores, se había quedado sin oxígeno, el botellón de oxígeno, y ahí estaba hiperventilando, para los que entienden. Ahí me quedé como hasta las 5:30, sentado en la banqueta afuera. ¿Quiere que le diga algo? Yo no me arrepiento de eso. Yo tengo alabanza en mi corazón. Porque el peor de los hijos que dio a luz mi madre, que fui yo, hermano, ahora había tenido un encuentro personal con el que puede cambiar las vidas. Hay alguien que puede cambiar los corazones, se llama Jesucristo. Aleluya. Hay alguien que puede cambiar los corazones, se llama Jesucristo, y Él vive para siempre. Dios le dio un buen rey a la vida, hermano. Ustedes y yo, no importa de qué país eres, ¿verdad que le hemos llorado a Dios diciendo que hemos hecho para no merecer un buen presidente, una buena presidenta? Yo no me estoy dirigiendo a alguien en especial, pero mire, hermano, yo le pregunto algo: si yo, su hermano Jairo, fuera presidente, yo creo que lo primero que haría sería mandar a sembrar árboles de naranja a Washington, hermano, en todos los arriates, hermano. Árboles de aguacate, ¿y por qué no? Pues, ¿y por qué voy a ser amargado, hermano? Que los niños en la época de cosecha se hicieran una fiesta y que coman sus frutas, hermano. Pero el hombre es amargado. Cuando éramos chiquitos habían vecinas que saben que espinas, hay unas plantas con espinos, para que no nos sentáramos cerca de sus banquetas o se nos pincharan nuestras pelotas, y si caían en sus casas las
y nos sacaba. Pero uno era feliz, hermano. Pero hubo un día, hermano precioso, hubo un día. Y ahí quiero que me preste atención, mi hermano Pineda, que estoy en el minuto 44. Hubo un día que el rey David, la persecución de Saúl sobre él se volvió demasiada. Miren, hermanos, yo siempre lo voy a decir. La gente, el diabético no se muere de diabetes. El que padece de cardiopatía no se muere de un infarto, hermano. Y así de todas las demás patologías. ¿Sabe de qué se muere, hermano? Estoy hablando en el término general del cansancio, hermano. De que no puede comer esto, de que no puede dormir allá, que no puede aquí, que tiene que tomar esto, que el otro, que tiene que aguantar ciertos estragos que generan médica, se desgasta. Hasta que dice, no, mejor me muero, dice. ¿Conoce usted gente así, no? Miren, ovejas, tal vez tú esta noche estás así por el encierro. ¿Por qué? Porque tu alma no quiere morir. Uno quisiera andar ahí haciendo y no, Jehová dijo, no, todos se quedan en su casa y él es tu papá y él es mi papá y nuestro papá manda y hay que hacerle caso. Todos en su casa, alegres, con alegría, con gozo. Pero oiga esto, hermano, de mi corazón. Oiga, qué terrible fue tanto el asedio de Saúl sobre David. Perdónenme, hermano. Fue tanto el asedio sobre el siervo que David, huyendo de Saúl, llegó a la casa de un profeta, hermano, a buscar un arma, fíjese, hermano, con la cual poderse defender. Aleluya. Y dice la Biblia, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me recomendó un asunto y me dijo, nadie lo sepa, cosa alguna del asunto. Y hubo un intercambio de palabras. Pero él se acercó, hermano, y oiga lo que dice en el 7, y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita. Ese ahí lo guarda, ese es, de eso siempre van a ver en la vida de uno, hermano, para tristeza de uno. El principal de los pastores de David, de Saúl. Y Saúl era pastor de qué cosa, hermano? De asnas. Entonces calcule cómo era Saúl, cómo era él, hermano. Yo conozco del ramo de mecánica. Cuando el mecánico o el maestro de obra, hermano, es zamarro en su cara. Así son todos los albañiles y el cuerpo que con él trabaja. Calcule cómo era él. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Oiga pues, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Miren, hermanos, ustedes y yo no podemos salir a la calle desarmados, no podemos. Ay, Dios. Desde que uno se levanta, hermano, a orar, a reprender, a tomar autoridad, a dar gloria, a dar honra, hermano, a ponerse la armadura del maestro y a ceñírsela uno bien. Pero esa ocasión había sido tan fastidioso Saúl para con el rey David que él ya no pudo ni tomar sus armas. Ahora se lo voy a traducir a nuestra época. No fue eso, hermano. Es que hay un momento en que uno se da por vencido. Yo recuerdo cuando Dios me estaba llamando al ministerio a mi hermano. Mis hijos estaban pequeños. Y yo recuerdo que una noche, sintiendo la muerte venir a mi hermano, le dije, Marián, si yo me muero, te vuelves a casar. Porque los nenes necesitan tener autoridad. No pueden crecer sin una autoridad.
Créame, hermano, estar aquí no es fácil. El trato divino para llamar a un siervo de Él no es fácil, hermano. Por eso hay de aquel que habla en contra de los siervos. La Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante hablando en contra tuya lo hará sin mí, dice el Señor. Jehová cuida a sus siervos. Si tú eres siervo de Dios, no te defiendas. Jehová ha dicho: mía la venganza, yo pagaré. Deja que Él se vengue por ti, tú cállate. Deja que Dios obre. Suficiente es el Dios que tú tienes para cuidar tu vida. Y le dije: Mariano, no sé si mañana amanezca. Pues mire, Dios tuvo misericordia de mí. Hasta que yo me rendí a Él y le dije: Señor, pues yo te quiero servir si tú me permites la vida, el honor de servirte. Y ya llevo, hermano, siempre lo he servido desde el primer día que me convertí. Pero yo nunca creí llegar a ser pastor. Yo siempre pensé que era misionero, evangelista, profeta. Pero Dios tuvo a bien ponerme como pastor. Saludo a todas mis iglesias, a las ovejitas, las bendigo, les amo. Gracias por caminar con nosotros, por amarnos, por soportarnos. Gracias también por acordarse de nuestras necesidades en estas épocas tan duras, hermano. Yo mismo he llevado medicina para el azúcar y la presión, que es la que más padece la gente de mayor edad. Si usted tiene y nos las puede obsequiar, hágala llegar. Y yo tengo algunas todavía. Si alguien necesita, por favor, póngamelo en el inbox para hacérselas llegar. Pero, hermano de mi corazón, David llegó buscando un arma, porque él no había podido tomar su equipo de guerra. Y el sacerdote, mire a dónde llegó él a buscar armas. Y él va a ir a buscar armas donde el herrero, ¿me entiende? Donde otros soldados, no donde el sacerdote. O usted conoce pastores que andan empistolados. No parece usted que anda el gran pastor en una su metralleta, hermano. Y el sacerdote le respondió que qué armas podía tener él. Y oiga lo que le dijo: tengo la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste, le dijo, en el valle de Elá. Está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Mire dónde estaba la espadita. Donde uno menos cree, guarda Jehová las cosas que has hecho para él, hermano. Fíjese que cuando yo salía del colegio o para el colegio, me iba predicando en el bus. Llegaba del colegio, salía, me iba predicando en el bus, me iba a un parque, a una iglesia, predicaba en ese bus. Yo predicaba 8 veces diarias. Esa fue toda mi infancia, hermano. Mis hermanos pueden dar testimonio de eso. Que fue mi deleite, mi vida, mi infancia. Los 16 años, hermano, que me convertí, me volví a Él, hermano. Encontré en Él la saciedad de mi alma, la fineza, su cariño, un amigo sincero, hermano, la fortaleza de mi vida, aquel que te levanta, te yergue, hermano, aleluya, y honra su santo nombre sobre tu vida. Y un día me cansé, hermano, había mucha lucha. Yo siempre repartía tratados. Y esa noche levanté mis manos en la iglesia y le dije: Señor, pase al frente. Usted pasa al altar de su iglesia, hermano, le da vergüenza. Pasé al altar, hermano, y le dije: Señor, estoy cansado, ayúdame. Cuando tuve una visión, hermano, y vi que se abrió el cielo y caían chorros, pero chorros de papeles. Y se formaba una montaña, tal vez como de este alto, así como un volcán. Y cuando me acercaron uno de aquellos papeles, todos eran iguales. ¿Sabe qué era? Eran los volantes, los tratados que yo había repartido por años en los buses. ¿Sabe qué me estaba diciendo Dios? Yo tengo la espada de Goliat aquí detrás del efod, mi hijo. Aquí tengo las obras que son en el espíritu. Yo las
vida, las obras que hacemos en el Espíritu están delante de Jehová todos los días de nuestra vida. Aleluya. Nos vamos nosotros y todavía nuestros hijos ciegan, cosechan las obras que nosotros dejamos vivas, hermano. Y le dijo: si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa, no hay otra arma sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. En la espada de Saúl tendría más o menos mi estatura, hermano, de Goliat. Tendría más o menos mi talla. Miren, pues, ovejas, hay cosas que te quedan grandes. Porque Jehová cuando da en grande, hermano. Aleluya. Cuando Dios quita, Él le dice al diablo: quítale, pero hasta aquí, le dijo a Job. Toca, pero no toques tal. Ten, pero no. Pero cuando Jehová da, Él te da de más, hermano. Él hace que hasta te quede grande la yegua, decía el abuelo. Hermano de mi corazón, ahí estaba. ¿Sabe qué pasó? No fue tanto el uso que le iba a dar David a la espada de Goliat, que tal vez él era más cómodo con algo de su tamaño, que regularmente se medía de la bolsa o de la entrepierna para abajo, era la medida de las espadas, aunque en espadas hay gustos, hermano. El Imperio Romano, la espada de Roma, ¿sabe usted cómo se llamaba? La de los gladiadores, se le llamaba Gladys. Si usted se llama Gladys, ¿con qué razón tiene filo, hermana? Porque usted tiene el nombre de espada. Esa era una espada más pequeña, pero las espadas que usaron los cristianos en las cruzadas eran más altas. ¿Se acuerdan que tenía una cruz, un mango? Por si le pegaba un espadazo, topaban en el mango, pero tenía una cruz porque ellos ponían la espada y se arrodillaban y oraban delante de su espada antes de ir a la guerra o cuando estaban muriendo en ella. Escúcheme, hermano. Y dijo David: ninguna hay como ella, la espada de Goliat, dámela. Miren, pues, hermanos de mi corazón, yo cierro mi Biblia para decirles lo siguiente. A David lo habían ungido por rey. En apariencia todo le iba mal, hermano. Mire, él, todo lo que hacía él a solas le iba bien. Solo es que él se juntara con alguien y le iba mal. ¿No te pasará a ti lo mismo? Que tú haces grandes obras que nadie sabe. Tal vez tú tienes visiones y nadie sabe. Dios me regaló años enteros, visiones a mí, y yo no las podía contar, hermano, porque cada vez que contaba una visión se volvía un lío. La primera vez que yo vi un ángel me volví loco, hermano. Yo creí que todos en el libro miraban ángeles. Bueno, de hecho, era una iglesia tremenda, hermano. ¡Qué poderes! Pero le voy a decir algo, hermano. Con esto quiero terminar. Yo los días lunes, su hermano Jairo es oveja. Yo los días lunes escogí una iglesia guiado por Dios. El Señor me habló y me dijo: sal de salir, sal. Y fui llevado a una iglesia, hermano. Fíjese que yo siempre, mi apellido es Úbeda, una de las últimas letras del abecedario. Nací de último, mire. Yo mejor ya sé, hermano, mejor me siento atrás, hermano. Cuando llegué al IN, me fui a sentar en el mezanín y hasta atrás, hasta arriba, hermano. Y en esta iglesia, hermano, de mi corazón, y sentí la gloria de Dios, volví a ir hasta que me empecé a quedar en la iglesia. Los días lunes yo era oveja, presentaba mis ofrendas, mis diezmos al Señor en esa iglesia. Procuré que no me conocieran para ser una ovejita más. Pero en una ocasión, al siervo de esa iglesia, conocido en todo el mundo evangélico, el Señor me dio una palabra para él. Una palabra dura pero no dura de pecado, una palabra dura. Y es que Dios se lo iba a llevar tempranamente a los cielos a él.
de pronto enfermó. El nombre de ese varón en esta tierra era hermano Julio Melgar, un cantor y salmista del Señor. Y yo fui por años a esa iglesia, hermano, a recibir de Dios. Y este púlpito en el que usted ve hoy, hermano, este púlpito que usted ve aquí, hermano, lo vi por años en esa iglesia. Yo me acuerdo un día, Julio, hermano, entre toda la gente me dijo, hermano, Dios va a hacer así y así y así en tu casa, y yo testifico delante de las potestades que lo que Él me dijo se ha cumplido, hermano. Ahorita el 19 de abril cumplí un año de haberse ido. Mi hija Pamela me dijo, papi, vamos al entierro. Y la vi derramar sus lágrimas. La pregunta, hermano del millón, ¿por qué Dios se lleva a la gente buena, a la gente que no le hace maldad a los otros hombres? ¿Por qué no se lleva un montón de hijos del diablo, hermano? Esos sicarios que se levantan de madrugada a matar gente. La Biblia dice, el justo es quitado de un mal peor que le viene. El justo es quitado sin que nadie entienda, dice la Biblia. Los pastores, que son mis pastores también, los hermanos Pineda, papá Josué Pineda, que estás ahí, tu hijo que también es mi pastor, Josué, te bendigo, papá, tu mamáita linda, a tus hermanos, a Peter, que yo los amo, a tus nenes. Yo siempre que llegaba a la iglesia, hermano, callara la boca, llegaba al púlpito, fíjense, y así, mire, iba a agarrar mi bendición del altar, hermano. ¿Cómo lo tome usted? Perdóneme, no me importa, yo sé lo que yo hacía. Cuando pasaba al altar, pasaba tocando el púlpito, fíjense, a llevarme la bendición que había ahí, hermano. Hace algunos días, por esta sequía económica que ha traído consigo esto, los hermanos de la iglesia Intimidad con Dios, pues entregaron el local, hermano, un local privilegiado, pero muy caro, y lo devolvieron. Y para sorpresa mía, papá Josué, el pastor de las iglesias en todo el mundo que llevan el nombre Intimidad con Dios, me llamó y me dijo, hijo, mi familia y yo queremos darte el púlpito que usamos por años en la iglesia. Miren, hermanos, yo puedo saber qué sintió David cuando le entregaron la espada, hermano, de Goliat. Porque el día que llegué a traer el púlpito, hermano, y Josué, hijo, me ayudó y lo subimos. Yo no podía manejar, hermano, yo venía, porque esas son las glorias del evangélico, las que nadie entiende, hermano. La Biblia dice que Dios tiene tesoros y especiales tesoros. Para mí este es un especial tesoro, porque yo vi caer la gloria de Dios. Él así dice el Señor, aleluya. Yo lo vi allí y así dice el Señor Pineda. Y voy a levantar una y otra vez más la bandera de victoria sobre ti, tu campamento. Hoy haré oír tu voz entre las naciones, porque ya puse mi cántico en tu boca, dice el Señor. Y ahora he puesto mis palabras en tu madre. Mi profecía está en la boca de tu madre también. Alabanzas a Jesús. Dios sabe cuándo te entrega la espada de Goliat. Por eso este mensaje se llama la espada de Goliat en las manos de David. David no se llevó la espada para decir, miren, ténganme miedo, no, hermano. David sabía que el que había derrotado a Goliat se llamaba Jehová de los ejércitos. Que si no hubiera sido David, Dios levanta a otro o hace que se tropiece Goliat y él mismo se meta su espada y se mate, porque así es Dios.
pero honró a David, siendo el más pequeño de sus hermanos, al que humillaban, menospreciaban. A él le plujo a Jehová levantarlo como hizo Jesús, porque la Biblia dice: le veréis más atractivo para que le deseéis, como raíz de tierra seca, en cuyo parecer no hay ninguna hermosura. Satanás menospreció a Jesús, hermano. Vienes a mí con palos. Cuando él iba con su cruz, hermano, se puede imaginar al diablo. Ya derroté a Jesús, mírenlo con sus palos. Hasta que no aguantó más mi lindo y cayó por allá, se desmoronó, ya no pudo. Alguien más terminó de llevar el madero para que lo clavaran en él. Pero Jesús no murió en derrota, murió en victoria, aleluya. Y él le dijo a Juan: Juan, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo. Escribe lo que has de ver. Jesús vive y él está aquí y se mueve en medio nuestro, y se mueve ahí, y se mueve en el hospital, hermano, de Shela, del parque de la industria, donde estés. El Espíritu de Jehová Adonai está sobre mí, me ha enviado a libertar a todo cautivo de Satanás. Recibe vida en el nombre de Jesús. Recibe salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Cáigase toda catarata en tus ojos. Desintegre. Rómpase todo cáncer. Rómpase toda bacteria, todo virus, toda enfermedad de los huesos. Yo la ato con cadenas y la echo al fondo del abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Un simple mortal que se llama Jairo Ubera le regaló mi Señor una espada de un gran paladín, que todos los cristianos pensantes lo estimaron con amor, como lo fue Julito y su casa espiritual. Intimidad con Dios. Hermanos, si algunos de los que me ven son ovejas de la familia Melgar, no le den la espalda a sus pastores. Ustedes no saben las batallas que uno lleva por ustedes, hermanos. Las luchas, las opresiones, para que ustedes sean libres, a alguien se lo cobra Jehová. No se olviden de aquellos que les enseñaron la palabra. Honren a sus pastores. Sean buenas ovejas. No les den que hacer. Nunca vayas a insultar a tu pastor. Si te vas a ir de la iglesia, dile que te vas a ir, hermano. Si estás en disciplina, cumple la disciplina y después vete. Todo eso lo ve Jehová, hermano, de mi corazón. Y yo quiero dejar esta palabra diciendo algo. Miren, pues, cuando Jesús regrese, Él se va a parar en el monte de los olivos y se va a partir en dos. Y dice que entonces los judíos que estén ahí en el Armagedón, Armagedón es un valle en Megiddo, ahí siempre se ha usado para guerras. ¿Se acuerdan cuando en la escuela decíamos, cuando toque la campana, nos miramos allá en el campo, teníamos nuestros lugares, ¿no se acuerdan? Entonces así es, esa es una planicie, un valle. Y los judíos le dirán: Señor, ¿y quién eres? ¿Y por qué traes heridas tus manos? ¿Por qué traes herido tu costado? Y Jesús les dirá: la hicieron mis hermanos en la casa de mi padre. De cuando lo crucificaron, hermanos, sus clavos, sus piecitos y la espada que le metió Roma, hermano.